Tengo entendido que ya está nuestro querido conductor. Está pronto nuestro queridísimo conductor. No sé dónde, no sé con quién. Así que, Fito, hola y buenas tardes. Y decime por qué no estás acá. Quiero que me expliques. Esto es un reclamo. Y así, aparte. Hola, preciosa y amigo divinos. Ay, justo acaba de cortarse ahí. Pará, escúchame. Tenés un problema en el micrófono. Hay como una interferencia. Sí, ¿pero no se escucha? Ahí se escucha, pero ¿Ahí se escucha? Ahí se escucha, sí. Perfecto. Mantenete ahí quietito. Está, bien. Está. Ok. Hola, buenas tardes. Disculpe que estoy así acelerado, pero ¿podría hacer una presentación de esas estilo Puglia, con 20.000 palabras y halagos y cosas y contando quién es el invitado? Pero no hace falta en este caso. Estamos en la chacra de nuestro expresidente Pepe Mujica. ¡Opa! Le damos la bienvenida. Muchísimas gracias, Pepe, por recibirnos. Un gusto de saludarte a ti y a toda la audiencia. Anaí, ya te cuento de entrada que lo comprometí a Pepe para venir otro día para hacer otro tipo de entrevista, porque hoy le vamos a preguntar sobre un montón de conceptos a nivel político que nos interesa saber, pero también quisiéramos hacerle unas preguntas mucho más humanas. Vamos a venir otro día, a ver, así aprovechamos el tiempo. Pepe, buenas tardes, primero que nada, gracias enormes. Y lo primero que te tengo que preguntar, así que lo que está en boga de todo el mundo y fue la última noticia, es el TLC con China. Para que doña Pocha y don José, que nos están mirando, entiendan, ¿qué significa un tratado de libre comercio en general? Bueno, el nombre es muy ampuloso. Sí. El libre comercio es un cuento, no existe. Por eso hay que hacer tratado. El tratado es un convenio. Ajá. Te dejo entrar esto y te cobro menos aranceles y tú me dejas entrar esto y ni me cobras menos aranceles o no me cobras. Bien. Esa negociación es lo sencillo. Por supuesto, nosotros tenemos algunas cositas para vender. Los chinos tienen muchas. Dios me libre. El ajo que estamos comiendo es chino. Ah, mira. Sí. Y no germina, porque le ponen antigerminador. Así que date cuenta, porque la gente piensa en tornillo, en chapa, en aparatos eléctricos, ropa, championes, no. Hasta ensalada de fruta hay. Así que, guarda. Pero eso es lo esencial. Ahora, en este caso concreto, China está discutiendo con varios países de América Latina. Tiene un convenio con Chile que le llevó 5 o 6 años, pero está discutiendo con Ecuador, con Colombia, y tiene distintos formatos. Hay distintos formatos. Tenemos que ver. El Uruguay, el primer paso que va a dar, a ver dónde nos conviene y dónde nos perjudica. Bueno, eso porque acá no hay fiesta gratis. Por algo tiene interés. Claro. Yo creo que el interés más grande que tiene es la región. Entrar por Uruguay a la región. Sí, a mí me parece, por dos cosas. La dimensión de la economía uruguaya no mueve la aguja para nada de los problemas de China. Pero China es un formidable importador de alimentos. Porque es un país muy grande, con una población muy grande, que está mejorando su nivel de vida, pero tiene limitantes en el agua dulce disponible. Por lo tanto va a venir siempre a Río de la Plata a buscar grano, soya, carne, comida. Eso es seguro y hoy es nuestro principal exportador. Claro, pero no solo nuestro. Está comprando en la región. Y bueno, y por algún lado hay que empezar. Si puede arreglar con Uruguay, pero estoy seguro que el interés está en el Mercosur. En el Mercosur, en entrar. Ahora, o sea, no estamos en igualdad de condiciones, evidentemente, para sentarnos a dialogar. Por supuesto, no. Pero nosotros tenemos algunas cosas para vender y otras que se podrían desarrollar, pero desde luego, hay una luz de cosas. Y después hay que ver cómo confronta eso con lo nuestro, con los acuerdos que tenemos en el Mercosur. Bueno, eso te quería... ¿Se puede peligrar el Mercosur por esto? Sí, no.
todo depende de lo que al final acordemos. Creo que es eso. Y porque naturalmente China está media transformada en la fábrica del mundo. Sí. Entonces puede vender de todo. En realidad, cobrando aranceles que son relativamente altos, igual nos tienen inundados. Claro, es verdad. Desde el punto de vista interno nuestro no va a cambiar mucho. Ahora, de lo que nos vende Brasil o de lo que nos vende Argentina, ahí puede haber el lío. Ahí pueden saltar los de al lado. Ahí pueden saltar los vecinos. Pero bueno, esas son cosas que el Uruguay tendrá que negociar y veremos. Y que recién empezó. Sí, sí. Porque esto no es de un día para el otro. Y no sale para pasar mañana. No. Bien. En Chile, con todo el apuro y la capacidad y el oficio de los chilenos, llevó 6 años. Y lo están modificando ahora justamente también, lo están renegociando. Porque en general con el tiempo se van modificando los van mutando. Otro tema que estuvo ahora en las titulares es el de familias afganas que estaban pidiendo refugio acá en Uruguay. Que tú tuviste la experiencia también con los sirios, que también se les dio refugio. Sí. Hablaste algo de que les miren las manos. ¿Puede ser? Sí, claro. Porque el que trabajó la tierra tiene los dedos gruesos y deformados. Eso no se arregla con verso, ¿viste? Eso es así. El que conozca la historia de la Revolución Francesa, los paraban en los caminos y no le pedían si lo iban a tirar, le miraban las manos. No te puedo creer. Entonces los que tenían los dedos finos eran de la nobleza para adentro. ¿Está? Porque el trabajo en esa época era manual. Y quien haga trabajo manual, la mano va creciendo, los dedos son más gruesos, etcétera. Esto que dije parece una pavada. Pero se lo dije a gente tan urbana que no se da cuenta y no lo hicieron. Digo, porque la idea es que se radiquen en el campo y a trabajar la tierra. Lo que el Uruguay precisa es gente que viva en el campo, porque hay problemas, como por ejemplo las perradas que atacan a las ovejas. Sí. Eso no pasaba antes. ¿Por qué? Porque había gente que vivía. Pero vino la revolución de la motito. Sí. Los peones rurales van al pueblo y vienen a trabajar y se van. En general. Bueno. Entonces, hay poca gente que viva en el campo. Y entonces aparecen problemas. Bueno, una de las cosas que me llamó la atención cuando, creo que fue en la LUC, que con el tema de los colonos, modificarían la reglamentación de tal manera de que no le exigirían que viviera en el campo. Entonces, en realidad no estaríamos colonizando, ¿me explico? No estaríamos poblando el campo. Sí, esa es una vieja polémica. Desde luego que el mundo se urbaniza y tener familia en el campo hay problemas para educar a los hijos y todo lo demás, es cierto. Es cierto. Sin embargo, creo que en lo posible hay que favorecer de que haya un margen de gente que viva en el campo, porque no todo se va a arreglar con mirando desde lejos, trabajando con teletrabajo. No se trabaja solo. Hay trabajos que tiene que haber gente en el campo, y somos un país de naturaleza agropecuaria. Y además, en el caso de colonización de las familias rurales, no es solo lo que producen, porque es muy distinto tener campo, y en Pollito, en Carrasco hay gente que tiene campo y mucho, eso es una cosa, y otra cosa es ser de campo. Ser de campo es una cultura que no es ni mejor ni peor, pero es una cultura distinta. Y para eso hay que haber nacido en el campo y haberse criado, porque ese fenómeno cultural tiene que ver con los años de la infancia. ¿Qué significa? Significa ver un ternero a 100 metros y darse cuenta que por la mena de tranquear está bichado. O que una oveja tiene pietín. O saber clavar un palo a pique. O si va a llover. O hacer una tranquera. Sí, o cosas como esta que se entiende en campaña. Este año hay más macachines amarillos que rosados, va a haber seca. Y cuestiones así. Hay un lenguaje
Bueno, y se precisan tener un margen de gente con cultura de campo. Porque el hombre urbano va al campo, es macanudo, de fiesta, un fin de semana, pero si le toca vivir la soledad, le parece que lo abruma. Y en el campo no hay soledad, el campo es un conventillo, pero hay que tener ojos para ver el conventillo. Y oídos. Y oído y sentido, porque las plantas hablan, los animales hablan, sí. Pero hay que conocer eso. Y eso está muy emparentado con los años de la niñez. Hay gente que no se da cuenta que el que viva en familias en el campo y tengan hijos cumplen también una función hacia el futuro, porque eso van a ser en parte trabajadores rurales. Es pasar la posta y el conocimiento. Sí, sí. Y la experiencia. Sí, sí. Otro tema que está ahora en boca de todos, obviamente también, es el tema de las elecciones del FA, las elecciones del presidente del FA. Sí. ¿Es obligatoriamente que sea en este periodo? Porque también el FA se enfrenta con una campaña que hay que juntar los votos para derogar los artículos. A mí me hubiera gustado un poco que se demorara un poco y que fuera para después, pero los compañeros decidieron en el plenario que tenía que ser en diciembre y bueno, decidieron y está. Haga la veña. Y chao. Pero bueno, pero también hay que empezar a militar por la campaña de la derogación. Sí. Seguramente que habrá que militar y luchar y conversar y bueno, es parte del asunto. Y otra cosa que la gente le está pegando, que es el tema de los combustibles, de la fijación de precios, del aumento o la baja. Vos que fuiste presidente, ¿cómo se manejaba ese tema? No, en general se hacía un promedio en el largo plazo entre el precio y hay cierta... No existe una fórmula perfecta. Porque cumple también un rol social. Cumple para el que trabaja, por ejemplo, que tiene un camión. Claro. El tipo tiene que dar presupuesto. ¿Cuánto cobras un viaje? Esto y el otro. Pero si le estoy cambiando todos los meses el precio del combustible, porque el tipo tiene una relación, kilómetros, costo del combustible, Eso sí, ¿no? Es por números exactos. Pero claro, entonces es un periodo muy corto, muy estrecho, y tanto va a ir para atrás como va a ir para adelante. Por ahora va siempre para adelante, ¿no? Sí. Para que venga para atrás está difícil. Pero además yo lo que decía el otro día es como poner la economía familiar en manos de los árabes, porque los árabes no suben o bajan el precio porque haya o no haya petróleo, es porque se necesita. Yo creo que con el tiempo va a haber cambio y yo creo que ANCAP y UTE se tienen que juntar, pienso entre unos años. ¿Por qué? Porque lo del auto eléctrico es imparable. Sí. Y dentro de 10, 15 años cada vez. Sin lugar a dudas. Y la exigencia eléctrica se van a multiplicar. Yo tengo una motilla, un triciclo eléctrico. Es verdad, no lo y había tengo un cargador así, lo enchufo en cualquier lado y está. Y anda 150 kilómetros sin... No, eso no lo para nadie. Pero está buena la idea de que se juntaran. Porque el grueso de los automóviles en 20 años se van a mover a electricidad. Es verdad. Y los camiones y los ómnibus y los taxis y todo. De a poco todo es probable que la cosa evolucione por ese lado. Y hablamos de UTE, hablamos de ANCAP y hablamos del puerto. ¿Qué opinión te merece el acuerdo que se hizo o se está haciendo con la concesión del puerto? ¿Nos beneficia en algo? Los monopolios privados, me van a decir que no es monopolio, se puede discutir, pero tiene monopolio de subir y bajar los contenedores. ¿Qué te parece? Ahí viaja el grueso de lo que vendemos y de lo que traemos. Y privado, cuando no tiene más remedio que ser una cosa importante monopólica, el Estado tiene que tener fuerte presencia.
no porque el Estado sea perfecto, el Estado se engorda, se burocratiza, todo lo que quiera. Pero como decía Brun, ¿por qué se quejan del Estado? ¿Porque tiene algún empleado de más? Y bueno, son sueldos que se gastan y quedan acá. Y si una empresa transnacional va a estar mejor, sí, va a estar mejor administrada, pero la ganancia se va para afuera. ¿Y qué negocio hacemos? Esa contradicción sigue estando. Eso legalmente es imposible de controlar, ¿verdad? El hecho de que las empresas depositen en el extranjero todo el dinero y no el reintegren. No, una condición que te pone cualquier empresa extranjera es libertad de movimiento, y si no, ni se mueve. Y ese trae un problema que cada vez es más fuerte. Empresa transnacional hubo siempre. Pero ahora hay una tendencia que todo se está haciendo empresas transnacionales. Las almacenes son cadenas de supermercados. Nos matan los boliches de barrio de la pequeña clase media que se revolvía. La libreta. La farmacia. También son. Las panaderías están sonando. Aquello de que el tipo tenía unos pesitos y ponía un boliche armado para revolverse con la familia, ya no puede más competir. Porque, ¿y qué pasa? ¿Dónde va la ganancia de esas empresas? Afuera. Para afuera. Va a donde la empresa le conviene. ¿Qué le conviene? ¿Por qué? Porque paga menos impuestos, porque no le van a tocar el dinero. No, y porque su estrategia es mirar el mundo y va a reinvertir para producir, para ganar más donde más le convenga. Claro. Sí, es lógico. Perder soberanía sobre la ganancia. ¿Cómo es el progreso elemental de un país? Que tú tienes una actividad y ganas un peso, inviertes de esa ganancia para ganar más. Y entonces es un círculo. Ahora, si esa ganancia no se invierte en el país, se va para afuera, ¿te das cuenta? Ahí está el problema. A veces cuando hay una empresa importante que te trae una tecnología que vos no la dominás o no la aprendés, está más ganudo. O que te sirve para pelear en el mercado mundial. También. Porque hay cada tigre que no es changa. O para entrar en el mundo. Pero para poner boliche, ¿qué querés que te diga? Que lo único que sabemos nosotros es poner boliche. ¿No? Y vos ves que se van concentrando. Yo lamento que Cambao no haya evolucionado a ser una especie de macroempresa que abastezca y salve a todos los boliches chicos, ¿viste? Es que... porque comprando en cantidad vos conseguís mejores precios. Desde luego, y la manera de defender boliches chicos es así, haciendo una cadena de que uno compre y es natural. Soy hincha del boliche chico. Claro. ¿Sabes por qué? Porque hay un tipo o una tipa con la que hablás y te relajas todo y te conoce y esto y lo otro. Y ahora tenés que hablar hasta con un cajero y una cosa. Es verdad. No hay ni relaciones humanas, ¿viste? Hay cambios que, bueno, son imparables. Son imparables. Pero el boliche de cercanía tiene su sentido. Sí, como el bar. Sí. Es como el bar del barrio. Otro tema que también tiene que ver mucho, porque el trabajo es fundamental, la reforma que se está preparando de la seguridad social. Uno humilde, indio, trabajador, me van a estar, por otro lado, me van a te van a hacer trabajar 5 años más. Por lo menos. Y si queda ahí te sale liviana. Sí, pero no se necesita una reforma importante, una inclusión de las diferentes cajas que hay, un equiparamiento de beneficios. Hay un problema filosófico, evidentemente. En el mundo contemporáneo se ha multiplicado mucho la riqueza y el progreso tecnológico, pero se ha multiplicado mucho más el egoísmo. Porque cuando vos le pones el dedo en el bolsillo para sacarle unos pesitos, ¿cómo saltan, viste? Y evidentemente, al problema de la jubilación es grave para el país porque cada vez vivimos más y cada vez nacen menos gurises.
Por lo tanto, es una cosa insostenible. Variables. El país va a tener que subsidiar el sistema de seguridad social de alguna manera. Hay que hacer, porque si no a los viejos los van a matar de hambre. Sí. Segundo, tal vez haya que buscar de ser un poco más equitativo y hacer algunas inversiones de largo plazo. Mirá, la caja bancaria y la caja notarial apuntaron algo, hicieron inversiones forestales, pero el país no estudió la producción de ciertos tipos de madera de gran valor, de largo plazo. La madera tiene importancia porque hay que darle vuelta al problema, ¿viste? Hay que hacer inversiones de largo plazo que ayuden. Hay árboles que necesitan 30 años para ser facturables. No se plantan más. Pero esa madera vale cada vez más. Hace como 50 años que sube anualmente, porque del punto de vista empresarial no son negocios, porque demora mucho tiempo. Ahora, para una sociedad, esto que te estoy diciendo lo aprendí los japoneses. Los japoneses, cuando salió la guerra, estaban deshechos, generaban trabajo plantando árboles en las montañas. Hizo una obra de las forestales más grandes que se han hecho. Y con la vuelta de los años, un torrente capital, de plata y claro, ahí, ¿viste? Terrible capital. Sí. Los estados tienen que pensar en esas cosas, no sé, ¿viste? Va a ser un problema complicado. Va a ser un problema complicado y más complicado ponernos de acuerdo. Sí, obviamente. Ahora, perdón que sigo con el laburo, pero para mí es claro, fundamental. Ahora justamente hubo una propuesta de las cámaras empresariales de contratar trabajadores por el 70% del laudo mínimo, que para que la gente entienda es lo mínimo que se considera para pagar en cada rama. Y se está hablando de 70% de eso. No es como mucho. Yo entiendo que brinda trabajo. Sí. Pero el problema es lo siguiente. Si los seres humanos fuéramos buenos, sería una medida llevable en un momento que hay desocupación y todo lo demás. Pero desgraciadamente los seres humanos, en cuanto nos dan un cachón, nos avivamos. Entonces, el tipo que tiene que tomar gente y le puede pagar el costo, lo primero que va a hacer, se va a apilar. Claro. Para esta, porque acá le pago menos. Obvio. ¿Me entendés? Y con eso le está cagando el salario a los otros. Exacto. Y además va a haber gente realizando la misma tarea y cobrando distinto. El problema no es culpa de la medida, es de la conducta humana, cómo somos. Claro. Porque vos das un cachón, sí, te caminan por el lomo. Sí, sí. Nos caminamos por el lomo, nos pasamos de vivo enseguida. Que yo digo que es uruguayo, pero vos estás diciendo que el ser humano. Sí. Yo siempre juego con que es el uruguayo. Es así, no es solo el uruguayo, esto pasa en todos lados. No poeticemos que en aquel lugar son perfectos, claro, y eso. No, la gente... Y creo que el hombre moderno más todavía. Sí. Cuanto más tenemos, peores somos. En lugar de haber mejorado, de ese punto de vista, porque los pueblos antiguos, los pueblos primitivos, tienen un hondo sentido familiar. Claro. ¿Por qué? Pero familiar entendido como la tribu toda. Sí, claro, claro. No soy mi hijo. Más bien gentilicio, que es una unidad más grande, de 40, 50 personas. Exacto. Que es la barra que te defiende para vivir en el mundo. Y vos, si estás fuera de la barra, estás frito. Exacto. Así vivió el hombre 150.000 años. Lo mío y lo tuyo empezó hace 30.000 años con la revolución agrícola, ayer. Pero el hombre se extendió por el mundo en grupos humanos. Y es tan así, según enseña la antropología, que ahí hay otro humanoide,
El Neandertal Anterior. es más fuerte que el Sapien. Era. Sí, claro. Pero el Sapien le dio la viaba. ¿Por qué? Porque el Sapien va en barra. Y el otro... Era ermitaño. Y el otro era más solitario, Qué brutal, ¿no? Es brutal. Ese sentido de grandes unidades, creo, era con en todas las formas de derecho antiguo, después de la pena de muerte, el mayor castigo que te expulsaran, la timia. Absolutamente. Que te expulsaran, porque quedabas como a la intemperie, desprotegido. Absolutamente, era el peor castigo. Claro. Claro. Entonces, pero el hombre contemporáneo ha perdido ese sentido de comunidad. De comunidad. Pensamos esencialmente en yo. Dame la mía. En chiquito. Dame la mía. Sí. Y dame la mía, y a eso le decimos libertad. Libertad de arrancarle las tripas a uno o que te la arranquen a vos. Es un individualismo. Una libertad relativa. Individualismo al extremo. Sí, entonces eso nos crea dificultades para medidas de este tipo, que desde el punto de vista teórico se podría entender. Sí. ¿Por qué? Porque no todas las empresas son iguales, porque hay pequeñas empresas que a veces el patroncito está peor que los trabajadores, ¿viste? O están más o menos. Entonces vos decís, la productividad que puede tener este loco no le da el paño para una empresa desarrollada que tiene gran inversión. Esas diferencias existen, ¿viste? Pero desgraciadamente a veces hay que adoptar un esquema, porque después tenés los vivos. Es que es lógico. Es lógico que pase. Acá sería, pero... Esa Cantado. Cuando asumiste decías educación, y Tabaré en sus 2 periodos también, con las Ceibalitas y con un montón. ¿Se pudo cambiar el ADN de la educación que se podía cambiar? Algunas cosas sí. Se fundó una universidad tecnológica para el interior. Sí. Es la segunda universidad del Estado. La primera la hizo Oribe. La segunda la hiciste tú. Pero costó, Sí. Y sabés qué celos había en Montevideo y todo eso, ¿no? Ahora, por suerte, la propia universidad, la vieja Udelar, se está abriendo con el interior. Porque, ¿qué nos pasa? La familia que quería que un hijo o una hija estudiara, la tenía que mandar a Montevideo. Y después que está 4 o 5 años en Montevideo, no vuelve más. Se va a enamorar acá, o va a pasar esto, o va a pasar lo otro, lo más probable. Entonces, ¿qué le estamos haciendo? Le estamos sacando la nata permanentemente al interior, porque vos le sacás lo más calificado. Es al revés, tenemos que llevar, porque este país no se va a desarrollar si no desarrolla el interior. Nuestras reservas están atrás, no tenemos que sacarle al interior, tenemos que darle, llevarle, y sobre todo llevarle talento. Entonces hay que desarrollar una enseñanza local. Mi sueño eran 4 o 5 universidades, que la UTU pudiera evolucionar y los centros hicieran universidades locales, que no fueran grandes, pero más especializadas, porque el país tiene diferencias. En Artigas tenés que hablar de oveja. ¿Para qué vas a hablar en Maldonado de oveja? Claro. No tiene nada que ver. Hay diferencias locales. Claro. Y hay que hacer una enseñanza para el lugar. Pero bueno, algo hicimos, pero faltó mucho. ¿Y ahora este gobierno está destrozando algunas cosas? No sé lo que van a hacer. Tuvimos la pandemia y fue una cosa... Si la educación, como quien dice, todavía no arrancó. No. En el ritmo normal todavía no ha arrancado. Y y nos va a costar. Nos va a costar. Va a costar. Y para terminar, Pepe, porque no te quiero joder más, además sé que te seguís con actividades y que estás desde las 5 de la mañana dando vueltas y trabajando. Pero ahora que se vendría, si se aprueban las firmas, obviamente, todo el tema de la LUC, ¿cuáles serían así los pilares grandes por los cuales dirías hay que derogar estos artículos? Son 5 o 6 capítulos que creo que lo que más revienta de la LUC, que cosas muy importantes, no se pudieron discutir, se discutió a las pechadas, ¿viste? A los apurones.
Eso es lo peor. Y lo peor que establece un antecedente. Porque si cada gobierno que viene cambia de signo y barre con todo lo que hay y quiere cambiar todo, nos va a pasar lo de la Argentina. Sí. Porque la vienen de fundadores. Parece que la historia arranca hoy. Para un poquito. Es verdad. ¿Entendés? Entonces, que siempre hay cosas que cambiarlas, por supuesto. Pero el Uruguay es un país suavemente ondulado. Acá no hay valle ni montaña. Un país de clase media, no es muy de izquierda ni es muy de derecha. Es más bien del medio, ¿viste? Quiere cambio, pero no mucho tampoco. Vamos a llevarla suave, no lo apure. Y esta luz cambia mucho. Y creo que tiene un poco de fantasía, porque hay una teoría. No hay que tocarlo en el Maya Oro. El Maya Oro... ¿Y el pelotón lo rezagaba? ¿Cómo arreglar? Si te preocupas solo del Maya Oro, hay que buscar que los rezagados lleguen a la meta, aunque sea de lengua afuera, pero que lleguen. Es verdad. Entonces, porque creen honestamente que las fuerzas del capital, si se sienten seguras, van a invertir más y más y más, y después va a haber riqueza que va a derramar y los que están abajo van a caer. Ese cuento yo no lo vi en ningún lado, porque lo vimos en Chile. El PBI puede crecer los números, pero si no crece paralelamente el reparto, entonces, por supuesto que hay que respetar las fuerzas del trabajo y que generan trabajo, pero también hay que controlar que no se pasen de la raya, porque si no, no reparten, ¿viste? Y ahí está la contradicción. Los derechos de progreso humano existen, porque hubo gente que luchó. Las 8 horas nos las regalaron los dioses. Y ahora va a venir la lucha por 6 horas de trabajo. Porque con la inteligencia artificial no hay trabajo para todo y va a haber que luchar por eso. Y eso crea contradicciones, crea lío. Bueno, no alcanza con el crecimiento económico. Hay que empezarse a preocupar que la gente sea feliz. Porque un país puede crecer mucho económicamente, pero si la gente vive pagando cuenta. Y pasan cosas como esta. Los trabajadores de la salud conquistaron las 6 horas. ¿Qué hicieron? Se consiguieron 2 trabajos. Trabajan más que antes, mijo. No. Para vivir hay que trabajar. Y el que no trabaja está viviendo a costilla de alguno que labura. Pero la vida no es solo trabajar, la vida no es solo obligaciones, porque si vos no le dejás tiempo para vivir, para las relaciones personales, para los amigos, para la mujer, para los hijos, ¿qué venimos? ¿Ser pagadores de cuenta? Entonces, guarda. Te digo esto por la cantidad de suicidios que hay, la cantidad de cosas, gente que se siente frustrada. Para un poco, también hay que revisar esas cosas. Me gusta. Estamos de acuerdo. Me gusta, y también ahí hay un tema filosófico. Anaí comenta que estamos de acuerdo también. Tampoco la oigo. Nada, Pepe, agradecerte, de verdad. Te agradezco yo y queda pendiente otra charla por ahí. Queda la otra pendiente. Muchísimas gracias. Anaí, estoy acá, nos Fito, estamos despidiendo desde acá. Sí, los estoy escuchando. Me voy impresionante. Con toda la... Impresionante la conversación que tuvieron recién. Daba para escucharlos creo que 3 horas más, pero nos tenemos que ir a una tanda. Ya lo sabés eso.
Totalmente. Bueno, los despedimos entonces, ahí justo se le cortó el micro a Fito. Esta charla que tuvo un mano a mano con José Pepe Mujica, divina, y aparte él dijo que queda pendiente un nuevo encuentro para hablar de otros temas, para dejar un poco la política, hablar de otras cosas que también tiene pensamientos tan interesantes y tan reflexivos que nos hace pensar a todos. Así que yo lo que les digo es que nos vamos a una tanda cortita, pero quédate por ahí porque esto recién está empezando. Nos queda la cocina de Jesús, nos quedan notas, nos quedan un montón de cosas. Y ahora estoy aquí sentado.